Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que de costumbre está realizando la comunidad parroquial Nuestra Señora del Rosario. Estamos tratando una temática muy interesante en este año de la reconciliación. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Retiro, Antioquia. El sacramento de la reconciliación lo venimos tratando desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien sabemos, este catecismo tiene 4 partes fundamentales. La primera, lo que creo con el credo. La segunda, lo que celebro con los sacramentos. La tercera parte, lo que vivo con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios. Finalmente, la cuarta parte, lo que oro. En la segunda parte encontramos el sacramento de la reconciliación. Sacramento que tiene un efecto de curación y de liberación en nuestra Iglesia. De ahí entonces que continuamos tratando estos numerales maravillosos de 1491 a 1470 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el día de hoy hablemos de 2 aspectos fundamentales. El primero, vamos a hablar de el ministro de este importante sacramento de curación, sacramento de la reconciliación. Y el segundo tema, vamos a hablar de los efectos que produce este importantísimo sacramento. Así entonces que iniciemos hablando del ministro del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y así lo vivimos en nuestra Iglesia, que el ministro siempre es o el obispo o el sacerdote. En razón de la consagración sacerdotal, recibimos ese poder maravilloso del sacramento de la reconciliación, reconciliar a las personas con Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, especialmente, encontramos sustentado bíblicamente este importantísimo sacramento. Estamos hablando en un texto pospascual, después de la Pascua, donde encontramos de una manera clara cómo Jesús resucitado llega y saluda, reciban el Espíritu Santo, lo hace hacia los discípulos y luego les dice: a quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Así que este sacramento tiene una sustentación bíblica muy hermosa. También el apóstol San Pablo en el capítulo 5 dice que todo viene de Dios y hemos recibido ese gran ministerio de la reconciliación. Hablando del ministro del sacramento de la reconciliación, sabemos que es el obispo el que modera este tema de la reconciliación en la iglesia particular. Por ello, cuando un sacerdote se ordena, se hace sacerdote, es consagrado sacerdote, es el obispo el que entrega las credenciales y en la credencial dice: puede predicar, puede celebrar y puede confesar. Puede ejercer el sacramento de la reconciliación. El ministro entonces, en razón de su consagración, actúa
en nombre de Cristo. Por eso hemos aprendido en la iglesia que el sacerdote es ministro de la palabra, guía de los sacramentos, o mejor, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos, guía de la comunidad. Y así, el sacerdote válidamente ordenado puede aplicar y debe aplicar el sacramento de la reconciliación a quien razonablemente lo busca. Incluso es tan sagrado el sacramento y tan importante para la salvación de las almas, que aunque haya un sacerdote que le hayan quitado las funciones sacerdotales por alguna dificultad que se haya presentado en el orden disciplinario con la iglesia, cuando él encuentre a alguien en peligro de muerte, puede aplicar este sacramento, solo en peligro de muerte, aunque no tenga las funciones sacerdotales. El sacramento de la reconciliación, entonces, está buscando que la persona encuentre esa paz interior. Manifiesta el penitente los pecados al ministro de la reconciliación, y el sacerdote está en el deber de haber estudiado muy bien el comportamiento humano cristiano de las personas. Por ello tenemos que ser muy conocedores de la conciencia de la persona, del comportamiento, para entender. El entendimiento es muy importante. Entender que todos estamos envueltos en esa realidad de pecado. Tiene el ministro de la reconciliación unos deberes que no se pueden dejar de tener en cuenta. No puede aprovecharse de los pecados del penitente para utilizarlos en alguna conferencia, sobre todo mencionar personas. Tiene que respetar profundamente esa conciencia del penitente, entender la fragilidad, alentarlo, como dice el mismo apóstol San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me glorío de mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ministro de la reconciliación debe mantener siempre la serenidad y la calma, cualquiera que sea el pecado que esté mencionando el penitente. Hay personas que de manera muy focosa o graciosamente le dicen a uno como sacerdote: con usted no me confieso, o quizás con nadie, porque yo creo que son tan grandes mis pecados, dicen ellos, que escandalizo al sacerdote. No, el sacerdote tiene la preparación adecuada y creo que es suficiente para entender, repito, las diferentes vertientes, las diferentes manifestaciones del ser humano, los comportamientos. Tiene conocimiento sobre la moral, sobre la ética, sobre la espiritualidad, sobre la relacionalidad con Dios. Así entonces, que no tengamos temor de acercarnos a ese ministro que hace las veces de Cristo cuando absuelve. Ya hemos escuchado de San Agustín: cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote confiesa o atiende el sacramento de la reconciliación, es el mismo Cristo quien está perdonando los pecados. De este primer tema sobre el ministro, digamos
finalmente, que el ministro no es dueño de la reconciliación, es administrador, es un servidor del sacramento de la reconciliación. Y que aunque pecador, es un canal de gracia que Dios en el sacramento del orden da para que los demás encuentren esa paz interior que se necesita después de haber matado esa gracia por el pecado. Vamos a continuar enseguida con el segundo tema y es el efecto de la reconciliación. Vámonos a una pauta. Conecta Patrimonio de todos los guarceños. Desde que naces, aprendes a regalar sonrisas y con atención trazas y asimilas el camino de la existencia. Te fortaleces por medio de la fragilidad y la delicadeza, virtudes que hacen de ti, mujer, la flor más bella del jardín. Con tu esfuerzo, dedicación y disciplina demuestras grandeza, pujanza, liderazgo y que con determinación permiten mejorar la creación. Este no es un momento cualquiera, es el momento de reconocer en ti, mujer, tu belleza que se refleja en la lucha constante de tu labor, trabajo, esfuerzo y entrega, como caricias de tus suaves manos al servicio de la humanidad. Bien, gracias, amables televidentes, por permanecer en este canal Conecta del Retiro, Patrimonio del Retiro. Hemos hablado sobre el ministro de la reconciliación, el obispo y el sacerdote. Quien modera es el obispo, es el que mantiene siempre la disciplina al respecto, y el sacerdote, en razón de su consagración, entonces ejerce este maravilloso sacramento para reconciliar a las personas con Dios. Y decíamos también que el ministro puede ser pecador, pero aunque envuelto en su misma fragilidad humana, como representante de Cristo, perdona los pecados. No es dueño de la reconciliación, es un servidor de este importante sacramento. Les decía, no tengamos miedo de acercarnos al sacramento de la reconciliación. El ministro no está para regañar absolutamente a nadie, y si algún día le ocurre este tema de un regaño, le dice al padre: qué pena, voy y busco otro sacerdote, pero no vine a que me regañara, sino para que entendiera mi fragilidad humana. Pasemos ahora al sacramento, o dentro del sacramento de la reconciliación, a los efectos
de la reconciliación. Toda causa tiene un efecto. En este caso hay varios efectos de este lindo y hermoso sacramento que tiene la Iglesia. El fin último del sacramento de la reconciliación no es más que poner al ser humano en esa comunión con Dios, porque siempre estamos en la presencia de Dios, pero cuando caemos en el pecado, nosotros de manera muy figurativa, como si le diéramos la espalda a Dios, y Dios permanece con sus brazos abiertos esperándonos, como esperaba el Padre misericordioso al hijo que había malgastado su fortuna y luego regresó y hubo una fiesta grande. Pónganle sandalias en los pies, que significa la dignidad que se recupera. Una vez estaba perdida por el pecado. Póngale en un vestido blanco, que significa esa gracia maravillosa del sacramento, esa gracia santificante que solo lo da la persona de Jesús. Póngale en un anillo en el dedo. Desde el Antiguo Testamento encontramos cómo en el libro del Éxodo, en el tema de la alianza, se habla donde Dios le dice al pueblo: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y cuando caemos en el pecado, rompemos esa sagrada alianza con Dios y no nos comportamos como verdaderos hijos, obedientes, santificándonos, caminando hacia la perfección cristiana. El efecto principal de la reconciliación es para cumplir el fin último de este sacramento, y es la comunión con Dios. Ese es el efecto principal. Y hay otros efectos. Es también mantener esa comunión con la Iglesia. Es que cuando estamos en el pecado, si los sacramentos los celebramos en comunidad, por supuesto, es la misma persona la que siente que no está en comunión con la asamblea, con la comunidad que celebramos de manera especial el día domingo a través del sacramento de la Eucaristía. Y entonces uno siente que no está en comunión con los fieles, con mis hermanos, que no está en comunión con la Iglesia. Y por eso cuando te confiesas, se vincula de nuevo a ese sentir comunitario para compartir con alegría. No es gratuita entonces la reconciliación. Nos pone en comunión con Dios, nos pone en comunión con la misma comunidad y además nos pone en comunión con todos los santos. Es que cuando la Iglesia considera que alguien que falleció y es canonizado, inscrito en el canon de los santos, es porque llevó una vida virtuosa, tuvo virtudes y además heroicas. De ahí que al morir, entonces han alcanzado esa santidad que trabajaron desde que estaban aquí en la tierra caminando, con errores, es verdad, pero la Iglesia consideró que tuvieron virtudes, sus virtudes son heroicas y por eso los inscriben en el canon de los santos, con algún otro requisito que a través de su intercesión se cumpla algún milagro. Entonces el que se reconcilia también entra en comunión con todos los santos. Le da paz. El sacramento de la reconciliación le da paz a la persona. Ese sería el tercer elemento. Alguien que se confiesa, por lo general le dice a uno: Padre, quedé livianito. Y es que el pecado pesa. A mí nunca se me olvida en un municipio
donde un joven que necesitaba el sacramento de la reconciliación llegó y se arrodilló ante mí como ministro consagrado para ejercer este importante ministerio y no podía hablar. Y él se sentía pesado y la lengua se le ponía pesada. Hice una oración para que el Señor liberara a ese joven y pudiera hablar, porque es el demonio quien oprime, es el demonio quien no quiere que se manifieste la materia de los que son los pecados, la materia del sacramento. Y una vez este joven se pudo confesar, respiró profundo y él dijo: me desahogué. Y ahí es donde entra esa sanación interior, esa paz, esa calma. Pudo hablar, pudo coordinar mejor las ideas. Efectos entonces del sacramento de la reconciliación para cumplir el fin último: poner a los seres humanos en paz con Dios, poner al ser humano en paz con la comunidad. Es que uno cuando está en el pecado y está reunido con los demás para orar, uno se siente mal. Así entonces que la reconciliación y la penitencia da tranquilidad en el encuentro con los hermanos. 3. Entra a la persona en comunión con todos los santos. Le da paz interior. Por ello, en la psicología se dice que lo importante es que la persona que está como con depresión, estresada, con dificultades, hable. Y eso se llama catarsis. También quien ha cortado esa comunicación con Dios se siente en dificultad y se pone para que hable, se desahoga. Y luego viene la gracia, cuando el sacerdote le dice: Dios Todopoderoso, que por la muerte y resurrección de su Hijo reconcilió consigo al mundo, derramó el Espíritu Santo sobre el ministerio de la Iglesia, te conceda el perdón y la paz. Por el ministerio de la Iglesia te conceda el perdón y la paz. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Volvemos al capítulo 20, versículo 23 del Evangelio de San Juan. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El sacramento de la reconciliación cumple entonces estos efectos que les acabo de mencionar. Este es el año de la reconciliación. Procuremos estar en paz con Dios, procuremos estar en paz con la comunidad. No desperdiciemos aquel momento y aquella posibilidad que la Iglesia nos da, generalmente en todas las Eucaristías, especialmente el día domingo, también sobre todo en la mañana, durante la mañana, en semana, estamos realizando el sacramento de la reconciliación dentro de la Eucaristía. O si necesitan, en la casa cural no falta un sacerdote que estamos siempre prestos a acogerlos como pastores para curar las heridas, para sanar esas heridas que se han abierto por el pecado, que solamente sana y cura el sacramento de la reconciliación. Le agradecemos a Conecta por este maravilloso espacio. Y no olviden, los cubanos nos enseñan: el cuerpo se lava con agua y jabón, el alma se lava con la confesión. Así que acudamos a confesarnos como acudimos en la mañana al aseo personal. El cuerpo se lava con agua y jabón, el alma se lava con la confesión. Que el sacerdote es muy pecador, puede que sí, a veces no tanto como la gente piensa, pero sí es verdad, todos estamos envueltos en la fragilidad humana.
sabemos que un médico enfermo tiene el conocimiento y puede recetar. Por un tubo mohogo, esos tubos que se utilizaban antiguamente, creo que era de galvanizado, no sé, de hierro, por un tubo mohogo también pasa agua limpia. El sacerdote se entiende como la caneca de la basura, donde el penitente deposita todo lo que lo ha degradado, su pecado, y se pone en comunión con Dios. Hemos hablado en este día sobre el ministro y sobre los efectos del sacramento. El ministro es el obispo y el sacerdote. Los efectos es la comunión con Dios, con la comunidad, la comunión con todos los santos, la paz interior que siente la persona al recibir este sacramento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por vuestra sintonía.